La palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Y aquí está la palabra en Un Café con Fe, que también queda en nuestro portal, queda alojada a manera de podcast en www.caminoestereo.com, para que luego usted la pueda escuchar o la pueda compartir. Siempre lo hacemos de esta manera y es una bendición. Vamos a hablar hoy un poco acerca de esa pasión que se tiene que desarrollar en el Hijo de Dios, en el cristiano. Esa pasión que se tiene que desarrollar por lo que proviene de Dios, por lo vital, para la vida espiritual, para la vida, para el crecimiento espiritual. Romanos capítulo 12 es un capítulo donde el apóstol Pablo está instruyendo acerca de los deberes cristianos. Y en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 12, en el versículo 11, después de hablar de muchos deberes que como cristianos tenemos que cumplir, realizar, Pablo dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ese corto versículo 11, que está en medio de esos 21 versículos del capítulo 12, que vale la pena que usted lo examine, lo lea con calma, deteniéndose en cada versículo. Ese verso 11 está allí puesto para hablar de diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y luego dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es muy importante en la vida del creyente, en la vida del cristiano. El tener una vida de diligencia, una vida con mucho ánimo, una vida fuera de la pereza, fuera de la apatía. En esta actualidad en la que vivimos, en una actualidad globalizada, pareciera que las nuevas generaciones no vivieran de manera diligente, sino que vivieran enclaustrados en una continua pereza. Y de eso vamos a hablar un poco hoy. Voy a tomar como ejemplo a un predicador, a un hombre que fue teólogo del siglo XVIII. Seguramente o usted habrá en algún momento leído o habrá escuchado algo acerca de un hombre que se llamó Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un predicador y fue un teólogo de ese siglo, del siglo XVIII. Y él desde muy joven empezó a servirle al Señor. Y en una ocasión, Jonathan Edwards escribió 70 resoluciones personales para ayudar a mantener su vida espiritual, para que estuviera enfocado, estuviera diligente, enérgico, centrado en Dios. De verdad que muy brillante lo que escribió Jonathan Edwards en aquel entonces. Cualquiera puede decir, bueno, pastor, eran épocas diferentes. Claro que eran épocas diferentes. Estamos hablando del siglo XVIII y nosotros estamos en el siglo XXI. Pero la diligencia, el gozo, el estar enfocados en la palabra del Señor como hijos de Dios, no tiene trascendencia en el tiempo. Es decir, siempre estará allí. Entonces, cuando él era joven, él escribió esas resoluciones personales. Lo hizo para él mismo, pero esto trascendió. Y él escribió en una de esas resoluciones lo siguiente: resuelvo que si alguna vez caigo o me vuelvo perezoso de tal manera que yo falle para no mantenerme en esa resolución o en estas resoluciones que estoy escribiendo, escribió él, me arrepentiré de todo lo que pueda recordar cuando recupere mi sensatez. Una resolución posterior hace eco de ese sentimiento que escribió ese día. Antes había escrito, resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Y es así. Qué buenas resoluciones para la vida diaria.
No solamente para los jóvenes, sino para todos. Imagínese, tomó un día un papel y un lápiz y escribió: si alguna vez caigo o yo me vuelvo perezoso, de tal manera que yo llegue a fallar y no mantenerme en esa resolución, yo me voy a arrepentir de todo lo que pueda recordar cuando yo recupere mi sensatez. Qué interesante lo que escribió Edwards en ese siglo. Enseñaba regularmente la palabra de Dios. Hablaba de la doctrina, de la soberanía de Dios, del cielo, del infierno, de la justificación por la fe, de todo esto que enseñamos hoy, porque la palabra siempre se abre y la palabra trasciende para enseñarnos las verdades de nuestro Dios, las verdades eternas. Hay un factor decisivo y es las resoluciones que nosotros tomamos frente a nuestra vida, y en este caso frente a nuestra vida cristiana. No solamente Jonathan Edwards, querido amigo, querido oyente, sino que todos los cristianos estamos llamados a vivir con un celo despierto, a vivir con el anhelo, la resolución y la diligencia de no dejar caer nuestra vida en una apatía. El apóstol Pablo escribió: no sean perezosos en lo que requiere diligencia, que fue el texto que leímos. Sean fervientes en el espíritu. Pablo lo que está haciendo ahí es instruyendo a los cristianos en Roma a mantener una intensidad espiritual en sus vidas. Nosotros como cristianos, todos nosotros debemos ocuparnos con diligencia, con energía, de lo que proviene de Dios. Y ese es un llamado que el Señor nos hace. No es fácil. Nadie ha dicho que sea una tarea fácil. Por el contrario, se va a tornar difícil esa tarea, más cuando vivimos y caminamos, estamos en medio de una sociedad que ha perdido la diligencia, y ha perdido en parte la diligencia porque todo lo encuentra en un móvil, en la tecnología. Fíjese, antes, si teníamos que investigar una tarea, usted recordará que usted tenía que dirigirse a la biblioteca y investigar en libros para sacar provecho y encontrar lo que se requería. Pero ahora es muy fácil. Ahora, en un buscador, en la red, encontramos la respuesta. Y tal vez por encontrar las cosas tan fáciles, se ha caído en cierta apatía. Hablemos de nosotros como cristianos. Hay que decir que gran parte de los cristianos, si no todos, hemos pasado por periodos en los que a veces sentimos que la pasión por Dios como que disminuye. ¿Le ha pasado? Seguramente sí. Algunos caen en largos periodos de tiempo en los que simplemente no se interesan por comprometerse con la fe. Es decir, caminan, viven dentro del cristianismo, pero como que se cae en esos largos periodos de letargo, podríamos llamarlo de esa manera. Entonces, como que no viene una motivación para orar, como que nada entusiasma, como que las personas se sienten aburridas, se sienten atascadas, se sienten espesas, hay apatía. Pero lo que hay que decir de esa apatía, o lo interesante de nuestra apatía, vamos a entrar todos en ese tema, es que solo parece apuntar a las cosas significativas, a las espirituales, a las que están destinadas a darnos vida, crecimiento. Uno puede decir que la apatía es selectiva.
De hecho, el término selectivo se utiliza en la medicina. Y cuando la medicina, por ejemplo, trata la apatía, habla de la apatía selectiva. Y médicamente eso quiere decir que las personas que relativamente están sanas pueden perder dramáticamente el interés por algunas cosas, pero no por todas. Entonces hablemos de esa apatía dentro del cristianismo. Todos, en este tiempo, en cierta manera luchamos contra la apatía. A veces podemos encontrarnos capaces o nos entusiasmamos con cosas triviales, cosas que no son tan significativas en la vida. Deportes, gente que se emociona con los deportes, con una final de un campeonato o de una Champions. Bueno, ocurre, a todos nos ha ocurrido y nos emocionamos por esto, ¿verdad? Y como que ponemos todo nuestro empeño. Pero en realidad, si miramos las cosas desde el ámbito espiritual, pues encontramos que son en realidad cosas triviales, que no son cosas trascendentes para nosotros, que es entretenimiento. O cuando usted ve una noticia importante, o cuando, por ejemplo, ahora que está tan en auge las plataformas de películas, cuando la persona se emociona porque está viendo una serie que le impacta y termina esa primera temporada tal vez y queda emocionado y queda con el anhelo de que llegue la segunda temporada y vive con esa esperanza. Esas trivialidades de la vida, hay que hablarlo de esa manera, han empezado como a descubrirse, y esas cosas que en realidad no edifican para lo espiritual, como que ponen en movimiento a todo el mundo. Y cuando analizamos espiritualmente decimos, pero ¿por qué eso que en realidad no edifica, que es ocio, que es entretenimiento, le ponemos todo el empeño como si fuera algo trascendente? Pues eso en parte se da porque por otro lado las personas pueden estar apáticas a lo que en realidad viene para traer un provecho espiritual. Es como una paradoja. Esa paradoja de esa apatía es que para los apáticos espirituales parece que existiera una relación inversa entre la grandeza de la verdad, de la verdad de Dios, y las respuestas emocionales con las cosas pequeñas. Parece que cuanto más grande fuera la verdad o la verdad espiritual, parece que menos importara esa verdad. Tienen que haber unas razones. No sé si usted se ha fijado que en la actualidad, por ejemplo, hay como cierto desprecio por lo familiar, como que hay un desprendimiento. De hecho, la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará y tiene que ver con esto. Querido amigo, cual sea la razón de lo que ocurre en nuestra vida o en las vidas de los que usted ve alrededor, es necesario volver a la verdad, porque vivimos tiempos donde la sociedad está adormecida por lo que no edifica, por lo que no trasciende, y esa es y debe ser nuestra batalla. Un periodista escribió en un artículo hace poco, diciendo que las personas, dando a entender, porque no lo tengo textualmente, pero daba a entender que la gente se había empezado a adaptar a cosas incoherentes y que ha puesto su corazón en esas cosas incoherentes y que no trascienden. Y en ese artículo se señalaba que la apatía, muchas veces la apatía de las personas, a veces puede no solamente derivar de las cosas, de que las cosas significativas se vuelven demasiado familiares,
sino que la sociedad está inundada de cosas triviales, y es verdad. Y como que todo está al revés. Y sé que usted se ha dado cuenta de esto, que lo que no tiene importancia es lo que más relevancia tiene en los medios de comunicación, por ejemplo. Los medios de comunicación o las redes sociales se la pasan compitiendo por la atención de la gente y se la pasan presentando cosas triviales una y otra vez, cosas que no tienen trascendencia. Le voy a poner un ejemplo. Usted toma una red social como Facebook y usted empieza a observar el muro o los comentarios y usted empieza a recibir información de todo tipo, pero la gran mayoría, el gran porcentaje de esa información es trivial, no edifica. Entonces usted encontrará, por ejemplo, noticias de farándula. Tal famoso rompió con su relación o hay un reality y se está desarrollando. En realidad son cosas que no trascienden y es información, y las personas caen en esto y eso se convierte en la vida para ellos, en las noticias importantes para ellos, en los desaires, en los premios, en lo que la gente escribe o las grandes personalidades escriben, o los chascos que vivieron algunos. Eso no es tan importante. Entonces la sociedad poco a poco se ha ido desgastando en esto y cada vez es más difícil encontrar algo realmente grande, importante, que trascienda y que mueva a las personas a querer buscar algo realmente poderoso. Con eso en realidad competimos nosotros diariamente, y cuando digo competimos me refiero a los que predicamos de Jesucristo, a los que predicamos de la verdad, a los que predicamos de salvación, porque vemos cómo la apatía y cómo las personas caen en esas cosas que no tienen trascendencia. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿y Dios? ¿Cuál sería el mensaje del Señor a aquellas personas que están adormecidas, que se adormecieron a una realidad y que solo viven una realidad de mentira? Quizás Dios, la primera palabra que da no es de condenación. Digamos que esto se puede seleccionar o nombrar como una enfermedad del alma, porque es ahí, el verdadero problema está ahí en el alma. Y el Señor, ¿qué quiere hacer? Quiere en realidad entrar a nuestra vida y tratar nuestra apatía, porque lo que ocurre en medio de tanta información mentirosa o noticias mentirosas, intrascendentes, que se convierte en trascendente para la persona, es porque hay una apatía, hay una enfermedad allá en el alma. Y el Señor quiere liberarnos, sanarnos, perdonarnos. Y tú que me estás escuchando, qué importante es que no caigas en esto, que no te dejes gobernar por aquello que no trasciende, aquello que no tiene sentido, aquello que es trivial, innecesario. Entendiendo que el Señor te quiere transformar para que, como el verso 11 de Romanos 12, seamos diligentes. En lo que se requiere diligencia, no perezosos. Casi que el apóstol Pablo está describiendo la situación que vivimos en la actualidad, porque caemos en esa trivialidad y en esa apatía por cosas que no tienen sentido. Lo primero que nosotros necesitamos, estimado amigo, es armarnos con la verdad de que no somos nuestra apatía. Es decir, nosotros, cuando viene la apatía, nosotros no somos eso. Nosotros no nos llamamos apatía. Es decir, la indiferencia, querido amigo, no nos define. Aunque puede parecer que nos define y puede parecer que batallamos con esto, en realidad nuestra vida no es esa. Nuestra vida no es una red social. Nuestra vida no es un comentario en Instagram
o una foto en Instagram, o un comentario en Twitter, o un comentario en Facebook. Nuestra vida no es esa. Lo que nos define a nosotros, estimado amigo, principalmente es lo que el Señor ha hecho por nosotros a través de Cristo en la cruz del Calvario. Eso sí es trascendente. Recuerde que nosotros como hijos de Dios ya fuimos liberados de la esclavitud a la apatía, que fuimos sanados de esa inclinación que teníamos a la indiferencia, de que fuimos perdonados por la inestabilidad en la que vivíamos. Hoy hay que decir que aquellas personas que ves a tu alrededor que viven apáticas, o tú mismo que vives apático, queremos decirles en el nombre del Señor Jesucristo que no están excluidos de la gracia de Dios. Debemos admitir que estamos viviendo estos tiempos, pero es en medio de estos tiempos donde debemos encontrar de su gracia. Encontrar que en medio de las dificultades el Señor está interesado en ayudarnos, en sanarnos, en bendecirnos. En que si estás en lo más bajo de esa apatía y te sientes sin fuerza, porque las personas que han estado en esta apatía, sumidas por la información mentirosa y trivial de una red social, es cuando se sienten con menos fuerza, como atascados, como que no pueden salir de allí. Pero es nuestra labor orar por ellos y acercarlos a Dios, y orar para que esa apatía se rompa en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. La apatía puede ser una de las cosas más difíciles de superar, es verdad. La apatía puede ser desconcertante, y a veces usted, si cae en apatía, usted sentirá que como que es imposible de vencer. Y que cae usted en una constante inestabilidad ante las cosas más grandes o ante las cosas del Señor. Que quizás muchos que caen en apatía se sienten también apáticos, por ejemplo, para ir a la iglesia, para buscar de Dios. El Señor quiere libertar, porque Él vino a libertarnos, a romper las cadenas de opresión. Ahora, si usted está escuchando este mensaje y usted se siente así, es importante que usted le diga a usted mismo al Señor esa impotencia que siente, que usted confiese esa impotencia que siente, que usted confiese con sus labios en realidad la apatía que vive, o cómo se siente quizás atado por algo trivial. El Señor quiere, en su bondad, en su misericordia y en su gracia, levantarnos. La primera carta a los Corintios, estimado amigo, capítulo 15, versículo 10, está allá adelante. Dice esta palabra: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, escribía Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y escribía Pablo: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ahí, estimado amigo, está la clave, en que la gracia de nuestro Señor nos ayude. La gracia de Dios no es una invitación simplemente a dejar todo en manos de Dios. No es una justificación para ser pasivos a la hora de librarnos de esa apatía. Es la gracia, es algo más poderoso, es algo trascendente. Por eso Pablo escribía así: su gracia para conmigo no resultó vana. He trabajado mucho más que todos ellos. Es que cuando reconoces la apatía que tienes y reconoces que eso te absorbe, es cuando la gracia del Señor como que nos capacita, como que nos motiva, como que nos levanta. Y esa gracia hace que nos esforcemos realmente en nuestra lucha por la piedad. Nos ejercitamos en la piedad. Es así.
detrás de esa gracia estará el Espíritu Santo trabajando en nosotros para que la apatía sea vencida. Realmente estamos en una batalla espiritual, y esa sí es una guerra espiritual. Pero el camino hacia la victoria en esa lucha pasa por cultivar un corazón menos propenso a la apatía y menos propenso a caer en ese círculo de redes sociales o de cosas que no trascienden, que no tienen importancia, que son pequeñeces. Pudiéramos hablar de prácticas que nos ayuden, que nos ayuden, nos edifiquen, como que nos ayuden a cultivar lo significativo en nuestra vida y que se empiece a deshacer cualquier efecto de aquello que es trivial y que no es trascendente. Es decir, que nuestra vida sea renovada día a día, día a día. Miren, nosotros en el día a día, usted y yo, estimado amigo, recibimos una avalancha de noticias todo el tiempo, opiniones todo el tiempo, tutoriales todo el tiempo, consejos, supuestos descubrimientos. Y todo esto es como algo que absorbe a las personas. Una buena herramienta para eso es el silencio. Es practicar el silencio. Tenemos que hacer de ese silencio y de la soledad una prioridad, no para aislarnos. No quiero hablar de ese, o no quiero que piense que es ese silencio o es apartarse de todo, no. Me refiero a callar la voz de aquellas cosas que son triviales y que no tienen trascendencia. Ahora, ¿de qué otra manera uno puede tener el espacio para procesar los pensamientos, los sentimientos, los valores, lo que el Señor nos entregó? La Biblia dice que el mismo Señor Jesús se apartaba regularmente para pasar momentos de soledad. Pero esos momentos de soledad eran en realidad momentos donde Él meditaba en Dios. Mateo 14:13 dice que al oír esto, el Señor Jesús se fue de allí en una barca, solo, a un lugar desierto. Él buscaba esos momentos, porque Él anhelaba tener esa comunión con el Padre, la comunión que tuvo antes de venir a la tierra. Otra referencia es Lucas en el capítulo 4, dice que Jesús, lleno del Espíritu, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Recuerda, allí estuvo ayunando. Lucas 5:16 dice: pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y el mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 6, en el versículo 12, dice que en esos días el Señor Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Silencios, tiempos de meditación, tiempos donde callamos las redes sociales. Oramos como ministerio para que tú puedas tener esa autoridad y hacerlo en el nombre del Señor. Esos tiempos de silencio, de meditar en el Señor, probablemente, o no probablemente, en realidad nos van a ayudar en medio de estos tiempos. ¿Hace cuánto que no estás en la presencia del Señor y oras y meditas profundamente en Dios y te descargas y te alejas de todo y dejas tu móvil a un lado? El día de ayer mi esposa me compartía un dato muy importante y un consejo donde se afirma que cuando nos despertamos es necesario que pasen 15 minutos o 30 minutos antes de tomar el celular y entrar en ese mundo virtual. Y fíjese, estimado amigo, que es muy difícil cumplir con esto, porque todos entramos ahí en esa hoguera, ¿verdad?
Todos echamos mano del móvil para iniciar nuestra jornada. Parece que nuestra vida estuviera controlada y gobernada por el móvil. Porque nosotros también caemos en esto. Y es necesario que todos juntos busquemos al Señor para salir de esto. Buscar tiempos de silencio. Buscar tiempos donde meditemos en el Señor. Es necesario que podamos orar profundamente para tener claridad sobre lo que sucede en nuestro corazón. Y es ahí, en esa meditación y en esos tiempos con Dios, cuando a través del Espíritu Santo se pueden planificar tiempos en nosotros, en los que nos desconectemos del móvil o de la tecnología, de lo trivial. O sea, esos momentos de soledad en el Señor, de meditar en el Señor, nos ayudarán en nuestra vida cotidiana. Empiece a hacerlo, empiece a planear hacerlo. Tal vez elijamos no escuchar nada durante los 15 minutos o los 20 minutos que va usted camino al trabajo o mientras hace ejercicio. Empiece a hacerlo. Otro consejo es cuando empezamos a practicar la gratitud. Sí, la gratitud, que es una parte central de la vida cristiana y se ha olvidado. Mientras que caemos en apatía y en trivialidad, como que la gratitud no está, porque todo está ocupando los lugares donde deberíamos estar haciendo otra cosa para Dios. Efesios capítulo 5, verso 4. Si usted lo lee, estimado amigo, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, en ese capítulo habla acerca de andar como hijos de luz, y el verso 4 dice que es necesario andar sin palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, dice Efesios 5:4. Ahora observe cómo esa acción de dar gracias neutraliza las palabras soeces y necias que salen de nuestros labios, palabras vacías, triviales, burlonas. Reemplacemos todo esto por la gratitud a Dios. ¿Hace cuánto que no damos gracias al Señor? Pero gracias reales. No abrir tus labios para decir gracias y no sentirlo, no, porque muchos caen en esto. El apóstol Pablo sugiere que ese agradecimiento infunde un significado como un buen regalo dado de parte de Dios. Primera de Timoteo 4:4 dice: porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Empecemos por acostumbrarnos, envolver al agradecimiento a Dios todas las mañanas, por lo cotidiano, por la vida, por los alimentos, por la ducha que podemos tener, por el desayuno, por nuestra familia, por el trabajo, porque podemos caminar, porque podemos ver. Que usted y yo podamos hacer esa pausa y estar agradecidos en Dios. Que podamos tener esa salud mental que no la dará el medio cotidiano o lo cotidiano en lo que vivimos o el mundo en el que vivimos. No, la salud mental la dará la vida en el Espíritu. Que el Señor nos ayude en realidad a volver a lo que trasciende, no a la trivialidad, no a la apatía. Querido amigo, es necesario que podamos nosotros reflexionar en esto. Si hemos caído en esto, absorbidos por lo tecnológico, detengámonos, empecemos a pedirle sabiduría al Señor. Deja de lado
tu móvil un poco, deja de lado esa red social. Mira, si es necesario cerrar redes sociales, ciérralas. Que el Señor nos dé esa autoridad. Un joven me decía hace algún tiempo: pastor, es que sin redes sociales me siento como si no estuviera vigente, como si estuviera alejado de la vida. Y era un pensamiento que en realidad no tiene sentido, pero mucha gente piensa así, que si no estás avante con la tecnología o con la red social de moda, no eres nada, estás invisible. Eso es lo que quiere hacerte creer el mundo. En el Señor no, porque para comunicarte con el Señor no necesitas Instagram, ni TikTok, ni Facebook, ni siquiera WhatsApp. Para comunicarte con el Señor necesitas tus labios y un corazón dispuesto para hacerlo. Y Él nos escucha. Padre, gracias. Reconocemos, Señor, que caemos en apatía por esto, porque nos hemos dejado gobernar por un móvil, por un dispositivo electrónico. Señor, nosotros no somos eso, Señor. Nosotros estamos gobernados por ti. Ayúdanos a reaccionar, a venir nuevamente y clamar delante de ti por ayuda. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros hoy, por favor. Llévate de nosotros, Señor, la apatía. Llévate, Señor, de nosotros la necesidad de estar en una red social. Señor, nosotros somos tus hijos. Nosotros no somos hijos de las redes sociales. Nosotros no somos hijos de los dispositivos móviles. Señor, nosotros somos tus hijos. Ayúdanos. Te pido que hoy traigas libertad de apatía. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, ayúdanos a volver a ti, a caminar de tu mano y no volver atrás, y que tu Espíritu Santo gobierne nuestra vida, y que tu Espíritu Santo desarrolle en nosotros ese dominio propio para caminar en libertad. En el nombre de Jesús. Amén.